Quiero saludarle primeramente de parte de nuestro Ministerio Internacional Dios es Amor, y en este tiempo, este espacio de la verdad nos hace libres. Y quiero ministrar una palabra bien poderosa hoy acerca de lo que es el carácter del reino. El carácter del reino. Nosotros tenemos que desarrollar y tenemos que movernos en el carácter del reino. El carácter del reino se está manifestando y nosotros tenemos que entender esto bien especial. Y hay un pasaje bien especial que dice la palabra que Jesús anduvo haciendo bienes, haciendo milagros. Jesús anduvo sanando, Jesús anduvo liberando, anduvo restaurando. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Y eso nosotros hemos sido llamados para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Dios. Así que quiero decirle que todo esto está conectado con lo que Jesús vino a hacer. Recuerde, nosotros hemos acabado de salir de la fiesta de la Pascua, de la fiesta de Pesaj, que fueron unos días, y esta fiesta representa a Jesucristo, representa al Mesías, representa la sangre derramada y representa el reino. Una de las características más importantes que representa esta fiesta que acabamos de pasar es el reino. El reino de Dios vino a ser manifestado y es tan importante el reino. Yo quiero que usted note esto. Cuando Jesús murió y cuando resucitó, dice que él se presentó con los discípulos con pruebas indubitables. Eso está en Hechos capítulo 1, usted lo puede leer en los primeros versículos, y dice: se les apareció y estuvo con ellos durante 40 días y estuvo enseñándoles acerca del reino. Imagínese 40 días uno con Jesús aprendiendo acerca del reino. ¿Qué le quiero decir? No podemos traer una revelación total del reino en una sola enseñanza. Si Jesús resucitado con el poder, la unción, la gloria, tardó 40 días enseñando a sus discípulos acerca del reino, imagínese cuánto nosotros tenemos para hablar de reino. O sea que cada vez que usted escuche un mensaje de reino, usted no está repitiendo algo, usted está recibiendo algo nuevo. Así que usted puede ir a Hechos capítulo 1. Imagínese, después de que Jesús resucita, Jesús no hizo ningún milagro, Jesús no sanó, no liberó a ninguna persona, sino que se dedicó a enseñar, a preparar, a instruir a los discípulos, porque ellos iban a ir hasta el último lugar del mundo a predicar la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, cuando nosotros estamos manifestando el reino de Dios aquí en la tierra, y el reino de Dios se manifiesta a través de milagros, señales, prodigios y maravillas, el poder sobrenatural de Dios, cuando se está manifestando el poder sobrenatural de Dios, estamos afirmando lo que Jesús hizo a través de los apóstoles, a través de los hombres de Dios, y que esto ha ido pasando generación a generación, y que la revelación de Jesús es para ahora, es para nuestro tiempo y es para nuestras vidas. Esto hizo Jesús. Jesús vino a manifestar la gloria del Padre, vino a manifestar el reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que el poder sobrenatural de Dios es la manifestación visible del reino de Dios. El poder sobrenatural de Dios es la manifestación visible del reino de Dios. Y nosotros necesitamos ese poder sobrenatural. Este domingo le voy a estar ministrando de eso, pero hoy quiero enseñarle acerca del carácter del reino. Pero nosotros necesitamos esa manifestación de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural es la demostración, la manifestación sobrenatural de Dios, milagros, señales, prodigios, maravillas, es la demostración de que Jesús está vivo. Cuando nosotros manifestamos maravillas, sanidad, liberación, esa es la señal de que Jesús está vivo, que Él está con nosotros. Así que por eso es tan importante y tenemos que manifestar lo sobrenatural. Número 2, lo sobrenatural nos muestra a nosotros que Jesús no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Recuérdese que Él dijo: estas señales seguirán a los que creen, y dijo una serie de cosas en mi nombre: sanarán, echarán fuera demonios, liberarán. Entonces lo sobrenatural es la señal que afirma que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso esto es tan importante. También nos demuestra lo sobrenatural que Jesús vuelve pronto. Cuando estamos viendo la manifestación de la sobrenatural, nosotros estamos viendo que Jesús vuelve pronto, vuelve por la iglesia. Así que tenemos que tener esa expectativa de la venida de Cristo Jesús.
Jesús. Así que yo quiero animarle en esta hora para que clamemos lo sobrenatural. Y número 4, y uno de los que a mí más me gusta, dice, porque la demostración de lo sobrenatural es la revelación de que Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Él es la verdad, es el camino y Él es la vida. Y lo sobrenatural es como ese sello, esa marca que nosotros estamos diciendo: Jesús está vivo, Él está aquí y está ahora. Entonces el reino de Dios es una entidad invisible. Nadie puede decir aquí, allí. No, el reino de Dios se manifiesta en cualquier lugar. En otras palabras, no está limitada a un lugar, a un espacio, a una ciudad o a una nación. Ahí donde usted me está viendo, el reino de Dios está listo para ser experimentado y está listo para ser manifestado. Primero nosotros tenemos que ver el reino de Dios para entrar en el reino de Dios. Y ahora voy a entrar en todo esto, pero yo quiero que usted entienda que no es una entidad visible, sino una entidad invisible donde lo sobrenatural de Dios se manifieste. Ninguna entidad natural puede vencer a una entidad sobrenatural. Ninguna entidad natural puede vencer a una entidad sobrenatural. Tenemos el reino de Dios, pero también tenemos el reino de las tinieblas. Y la manera que nosotros vamos a vencer en las tinieblas en este tiempo es a través del reino de Dios. Así que toda obra de injusticia, de maldad, va a ser quebrantada en el reino de Dios. El reino de Dios es la embajada donde la voluntad del rey se manifiesta aquí en la tierra. Mire esto, qué poderoso. El reino de Dios es la embajada, la extensión donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta, la voluntad de Dios se manifiesta aquí en la tierra. Así que todos queremos la voluntad de Dios, todos anhelamos la voluntad de Dios, deseamos vivir en la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la señal que nosotros vamos a caminar, estar, hacer, vivir en la voluntad de Dios? Es caminando en el reino de Dios. Donde el reino de Dios está, ahí vamos a caminar en la voluntad de Dios. Cuando nosotros caminamos en el reino y caminamos haciendo la voluntad del rey, ahí la voluntad del rey se va a manifestar en nuestras vidas. Y lo que nosotros no alcancemos a entender, Dios lo va a manifestar. Así que mire qué poderosa esta palabra que nosotros estamos viendo acerca del reino. Y quiero que vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 12. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 12, porque esta palabra es tremenda, es preciosa, es maravillosa. Aquí usted va a ver que nosotros tenemos acceso al reino de Dios. Y Colosenses 1 del 12 al 14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Mire qué palabra tan poderosa. Yo cada vez que leo esta palabra de Colosenses, de verdad que es una revelación y es una marca que usted tiene que proclamar, que usted tiene que declarar ahí en su vida, sabiendo que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nosotros no nacimos para vivir en tinieblas. Nosotros no nacimos para volver a la atadura, para volver a lo viejo. Nosotros nacimos para entrar y vivir. Así que el reino de Dios no es un lugar de pasividad, es un lugar para gente con carácter, es un lugar para gente con una actitud fresca, con una actitud de avance, gente esforzada, gente valiente. Por eso, aunque usted diga: pastor, pero yo soy débil, pero Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la osadía, Dios te va a dar el atrevimiento. Así que en este día yo te quiero decir, necesitamos el carácter del reino, porque Dios viene por hombres y mujeres con carácter. Y quiero enseñarle acerca del carácter del reino, porque mucha gente, hoy en día usted va a escuchar mucha gente hablar de reino, pero hablar de reino es diferente a vivir en reino. Hablar de reino no es solamente hablar de reino, es vivir, es experimentar, es caminar en ese poder sobrenatural de Dios. Entonces mucha gente ve el reino, pero no entran en el reino, no entran en el reino. Y cuando Jesús habló a Nicodemo, y creo que fue en Juan
Juan capítulo 3, Jesús habló a Nicodemo y le dijo, ¿y cómo podemos entrar? Dice Nicodemo, que era el principal de la sinagoga, y dice, ¿y cómo podemos entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, naciendo del agua y del Espíritu. En otras palabras, naciendo de la purificación y naciendo de la limpieza y de la revelación espiritual, naciendo del agua y del Espíritu. Esa es la manera, volviendo a nacer. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Del agua y del Espíritu. En otras palabras, caminando en lo espiritual. Así se va a revelar el carácter del reino. El carácter del reino no es algo natural, es algo espiritual que va a ser manifestado cada día a nuestros corazones y a nuestras vidas. Así que yo quiero que entienda esto, porque esto es muy importante. ¿Cómo nosotros vamos a tomar el territorio? Cuando yo leo la palabra de Dios, y de verdad que se lo digo, que me gozo en esta hora tanto cuando yo leo la palabra de Dios, porque yo leía la palabra y decía que Moisés los llevó por la tierra y ellos pelearon batallas, pero cuando dice la palabra esto, cuando Dios estaba con ellos, ellos vencían. Pero cuando Dios no estaba con ellos, por causa que lo habían desobedecido, dice, los enemigos podían más que ellos. Y había una ocasión que había una ciudad muy pequeña que ellos tenían que conquistar. No recuerdo el nombre de la ciudad, pero dice que era un lugar muy pequeño que tenían que conquistar. Y entonces vinieron los espías y dijeron, es una ciudad muy pequeña, no hace falta llevar mucho ejército, con tanto ejército ya vamos a ir sobrados. Y se olvidaron del Dios sobrenatural y empezaron a confiar en sus fuerzas. Y cuando fueron a conquistar la ciudad, dice que ellos pudieron más que ellos y los expulsaron, y ellos sufrieron vergüenza, y dice que se postraron delante de Dios y lloraron y dijeron, Señor, vuelve a nosotros, ayúdanos, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. La única forma que nosotros podemos ganar esta victoria es que Dios esté de nuestra parte, es que nosotros estemos caminando en esa voluntad y en esa revelación. Por eso no es con ejército, no es con fuerza, es por su espíritu, dice la palabra de Dios. Así que yo quiero animarle en esta hora para que usted entre. Recuerde, a través de la violencia nosotros vamos a expandir el reino de Dios. Entonces nosotros hemos sido llamados al reino de Dios y vamos a ver el siguiente proceso. Usted lo puede apuntar ahí. Número 1, hemos sido llamados para ver el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Nosotros, los que hemos entrado al reino de Dios, es porque hemos visto el reino de Dios manifestado. Cuando yo vi el reino de Dios manifestado, cuando yo vi milagros, cuando yo vi señales, cuando vi liberación, cuando vi el poder sobrenatural, cuando vi la unción, cuando vi la gloria, eso es algo que te apasiona, que tú dices, wow, yo quiero de eso. Yo me acuerdo en el año 2010, creo que fue, estaba en un edificio escuchando una radio de otra ciudad y de pronto sonó un mensaje del apóstol donde decía 10 llaves, cómo sostener su liberación. Y cuando yo escuché ese mensaje dije, wow, qué mensaje tan poderoso. Al final dijeron la página del Rey Jesús. Cuando salí de trabajar vine a mi casa, escribí elreyjesus.org, entré, me vi la administración y la enseñanza del poder de la resurrección, y cuando yo vi eso, yo dije, wow, Dios mío, eso es lo que yo quiero para mi vida. Entonces Dios nos está permitiendo que unos manifiesten el reino para que otros que no conozcan vean, para que ellos vean que el reino sobrenatural, yo no sé si usted ahí donde me está escuchando, la gente tiene que ver que el reino de Dios es visible, que el reino de Dios está aquí ahora, que se hace visible, que se hace manifiesto a través del poder, a través de la unción, a través de las señales, a través de los milagros. Por eso yo quiero invitarle en esta hora para que clamemos por ese reino de Dios y para que clamemos por ese carácter de reino. Entonces el proceso, las cosas que nosotros vamos a ver es, número 1, el ver el reino. Aunque mucha gente lo ve, pero no entra. Lo importante es entrar, no es quedarse viéndolo. Es importante entrar, experimentarlo, porque toda persona que no tiene una experiencia va a estar a merced de aquel que sí tiene una experiencia. Toda persona que no tiene un conocimiento en un área va a estar a merced de aquel que sí tiene ese conocimiento. Entonces Dios no solamente quiere que lo veamos, Dios quiere que lo experimentemos. Y cuando nosotros experimentamos ese reino sobrenatural,
sobrenatural de Dios, ahí vamos a ser afirmados y empoderados. Y ahí fue cuando Jesús le habló a Nicodemo y le dijo en Juan 3:3, le dice: no puede entrar en el reino de Dios el que no es nacido del agua y del Espíritu. Entonces vamos a ver el reino, pero vamos a entrar en el reino, lo vamos a experimentar. Número 3, tenemos que creer en el reino. Iglesia, tenemos que creer en el reino. ¿Qué significa creer en el reino? Cuando nosotros creemos en el reino, nosotros entendemos, usted dice: mi ciudadanía no es de esta tierra. Mi ciudadanía no es de una nación, no es de un lugar, no es de una persona. Mi ciudadanía es del reino de los cielos. Así que cuando tú entiendes que tu ciudadanía es del cielo, aquí en la tierra vas a entender que somos extranjeros donde quiera que vayamos, o en tu propia nación tú eres un extranjero, porque tu ciudadanía es del cielo, la marca es del cielo, de ahí viniste, de ahí fuiste diseñado y de ahí fuiste puesto. Así que vamos a ver el reino, vamos a experimentar el reino, vamos a creer en el reino, vamos a predicar el reino de Dios. Mire qué tan poderoso. Jesús envió a los discípulos y les dijo: vayan y prediquen el reino. El reino tiene que ser predicado. Entonces, esta es la secuencia que nosotros tenemos que vivir. Nosotros tenemos que ver el reino, tenemos que experimentar en el reino, tenemos que creer en el reino para poder predicar acerca del reino. Dios nos trajo para experimentar este reino sobrenatural, y a través de todo esto, en el último punto, en el número 5, así vamos a extender el reino de Dios. El propósito es que el reino de Dios sea extendido aquí en la tierra. Jesús dijo en Mateo 24: y será predicado este evangelio del reino hasta lo último. Este evangelio del reino va a ser predicado hasta el último lugar, y Dios está levantando hombres y mujeres para que prediquemos este evangelio del reino. Ahí donde usted está, Dios te llamó, Dios te escogió para que seas un testigo sobrenatural con poder del reino de Dios aquí en la tierra. Dios quiere a través de ti manifestar lo sobrenatural. Este es el día que tenemos que levantarnos y creer lo que Dios está diciendo. Y aquí donde se va a formar el carácter del reino. Aquí donde se va a formar en nosotros el carácter del reino. ¿Y qué es carácter? Voy a ir con esto. ¿Qué es el carácter? El carácter es la esencia de algo. El carácter es lo que una persona es por dentro. El carácter es la manifestación de algo que está bajo presión. El carácter es lo que se manifiesta en medio de las circunstancias. Entonces, carácter es algo que no está visible, sino que es manifestado a través de los diferentes procesos. En otras palabras, usted tiene que entender que nosotros no estamos exentos de presión. ¿Por qué? Porque la presión es la que va a manifestar el carácter. La presión es la que va a manifestar lo que hay en nosotros, y esa misma presión es la que nos está procesando para llevarnos a tener un carácter de guerreros y de victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces no estamos exentos de presión. Las circunstancias de la vida están predeterminadas por Dios, y Dios lo sabe. Cuando Dios le entregaba un territorio a Israel, decía: dejaba algunos enemigos para probarlos a ellos, para preparar a las nuevas generaciones, a los que habían de venir. En otras palabras, iglesia, siempre vamos a tener batalla, siempre vamos a tener lucha, siempre vamos a tener guerra. Pero cuando nuestro carácter, el carácter del reino es formado en nosotros, nosotros vamos a salir vencedores por encima de cualquier circunstancia y de cualquier adversidad. La persona que no entiende el trato de Dios no va a entender de reino. Cuando una persona, escuche lo que le voy a decir en esta hora, cuando usted no entiende, cuando usted no comprende espiritualmente los tratos de Dios para su vida, usted no va a entender de reino. ¿Por qué? Porque a través de esos tratos y de esos procesos es que Dios está trabajando en nuestro corazón y en nuestra vida.
Dios está operando en nosotros. Dios está tratando con nosotros. Hay áreas en nuestra vida que tienen que ser fortalecidas. Hay áreas en nosotros que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser liberadas, que tienen que ser fortalecidas. ¿Y cómo va a suceder esto? A través de los tratos. ¿No le ha pasado a usted que ha salido de un lugar, de una circunstancia, y usted ha ido a otro lugar y se ha encontrado con la misma circunstancia, se ha encontrado con el mismo problema, a lo mejor hasta se ha encontrado una persona con las mismas características, y usted dice, pero ¿cómo es posible si yo vengo huyendo de esto y me encuentro ahora con esto? Porque Dios no está tratando con el entorno, Dios está tratando con nuestro carácter, porque para aportar el reino tenemos que tener carácter de reino. Y quiero irle terminando con esto. Normalmente la persona que es de lengua rápida es de paciencia corta. En otras palabras, en el carácter de reino dice la palabra de Dios que Dios nos dio oídos para oír y que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. En otras palabras, tenemos que oír más lo que Dios está diciendo. Y este es el tiempo que en el reino tenemos que escuchar lo que Dios está diciendo. Entonces, el carácter del reino en nosotros tiene que ver con las características del reino de Dios. Tome esto, apúntelo, tome nota, quiero ir terminando con esto. ¿Cuáles son esas características del reino de Dios? ¿Cuáles son esas características? Número uno, apúntelo ahí, la justicia, la justicia. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida en justicia. Ser justo no significa ser perfecto. Ser justo no significa ser perfecto. Ser justo significa ser lavado por la sangre de Cristo Jesús y estar camino en proceso de madurez, de crecimiento y de perfección. Así que el que empezó la obra en tu vida la está perfeccionando. Así que si hay áreas en tu vida que te falta, Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está haciendo la obra, pero tenemos que entender lo que Dios está diciendo. Y quiero que vaya conmigo ahí a Romanos capítulo 5, versículo 1. Quiero que me acompañen en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, recuerde, la justicia es por la fe. Justificados pues por la fe. ¿Cómo nosotros caminamos en justicia? Nosotros vamos a caminar en justicia a través de la fe. Es la fe la que nos va a hacer caminar en la justicia de Dios. La fe es creer, la fe es creer. Usted tiene que creer lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios te ha profetizado, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho. Aunque parezca difícil, aunque parece que no va a llegar, aunque parece que la circunstancia es más grande que tu fuerza y tu posibilidad, pero Dios está contigo, el Señor está contigo. Entonces por eso Dios está formando nuestro carácter, porque el carácter del reino a través de la justicia nos va a hacer permanecer firme, creyendo, sabiendo que fuimos lavados con la sangre de Cristo Jesús, que no fuimos nosotros que pagamos el precio, pero que a través de esa sangre nos podemos levantar en justicia, sabiendo que estamos haciendo lo recto delante de la presencia de Dios. Número 2, a través de la paz, a través de la paz. Número 1, estos son características del reino y tienen que formar parte de nuestro carácter. Entonces nosotros, dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Entonces es parte, ese carácter de reino que es justicia, tiene que venir a ser parte de nuestra vida. No es que el reino es justo y yo soy injusto, no, yo soy justificado por la sangre de Jesús, pero ahora yo tengo que caminar en justicia. Soy justificado por la fe, pero ahora tengo que hacer obras en la justicia de Dios. Número 2, la paz. Y dice la palabra que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Isaías, usted puede anotar esta cita, Isaías 32:17, se la dejo ahí para que luego la lea y la revise. Isaías 32:17 nos habla acerca de la paz. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino que manifiesta una paz en nosotros. Mire, suena curioso, pero el propósito de la guerra es la paz. El propósito de la guerra es la paz. Quiere decir que donde no hay guerra, no hay paz. Cuando las naciones entraban en conflicto y entraban en batalla, o dentro de las naciones entraban en batalla para llegar a una paz. Los conflictos se dan para llegar a una paz. Y en el reino de Dios, la batalla, la guerra, es para llegar a una paz. Entonces Dios quiere darnos esa paz sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que
no importa el proceso que nosotros estemos pasando, que nosotros estemos viviendo, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones y en nuestras vidas. La paz de Dios se quiere manifestar en este tiempo y en esta temporada en tu corazón y en tu vida. Así que cuando tú tienes carácter de reino, tú vas a andar en justicia, tú vas a andar en paz. Número 3, tú vas a andar en gozo. Quiero que lo anote ahí, Romanos 14:17, porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Mire qué 3 cosas más poderosas: justicia, paz y gozo. Dios quiere traer a nuestros corazones, a nuestra vida. Tú estás viviendo procesos, momentos difíciles. Quiero decirte ahí donde me estás escuchando, entra en el reino de Dios, experimenta el reino de Dios, porque Dios te guardará en completa paz. Dios te dará gozo, Dios te dará justicia. Caminarás, no tendrás temor. El justo camina sin temor. El justo camina sin temor. ¿Por qué? Porque sabe que ha sido justificado por la sangre de Cristo Jesús. Otra característica acerca de lo que es el reino de Dios es el amor. Esta es una característica especial y esencial, y nosotros tenemos que caminar en amor. Recuerde, Jesús dijo: amaos los unos a los otros. Un nuevo mandamiento os doy, y es este, que os améis los unos a los otros. Lo que Dios estaba diciendo es: necesitamos manifestar ese amor. La iglesia, nosotros, el pueblo, los hijos de Dios, somos los que hemos sido comprados por amor, y tenemos la autorización del cielo para manifestar el amor de Dios. Yo le decía, uno no puede dar lo que uno no tiene, uno no puede dar lo que uno no ha recibido, pero nosotros recibimos ese grande amor, nosotros recibimos ese amor de Dios. Hemos sido lavados, hemos sido comprados, hemos sido amados, y en ese amor que nosotros hemos recibido, ahora nosotros podemos caminar en amor. Y quiero terminar con el quinto y el último, que es a través de la humildad. Y yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 18. Quiero que lo busque ahí. Ya vamos a ir terminando. Quiero que vaya a Mateo capítulo 18 y voy a terminar ya con esta palabra. Mire qué poderoso. Mateo capítulo 18. A ver si lo tengo acá. Mateo capítulo 18. Búsquelo, porque esto va a estar poderoso. Así que recuerde, estas son las características que Dios nos está hablando acerca de lo que es el reino de Dios: justicia, paz, gozo, el amor, y este último que le quiero hablar en esta hora, acerca de la humildad. Mateo capítulo 18, lo busco aquí un momento. Versículo 3 y versículo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Así que mire qué poderoso Dios nos está hablando en esta hora. Recuerde: justicia, paz, gozo, amor y humildad. 5 características especiales. Hay más características, pero yo quiero darle estas características especiales porque tenemos que caminar en estas características para estos tiempos que estamos viviendo. Dios quiere que manifestemos el carácter del reino. Dios quiere que por nada tú estés afanoso. Dios quiere que estés confiado, que estés tranquilo, que estés seguro, expectando lo que Dios está a punto de manifestar sobre tu corazón y sobre tu vida. Así que tienes que creer por lo que Dios está diciendo para tu vida en esta hora. Jesús murió en la cruz para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, y ahora nosotros podemos entrar en el reino del Hijo amado. Podemos entrar a través de la sangre, porque somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Hay personas en esta hora, usted que me está escuchando en esta hora, que se sentía que no era parte del reino de Dios, que no era parte de la voluntad de Dios, que su identidad no ha sido afirmada. Dios quiere afirmar tu identidad en esta hora. Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Abraham fue justificado por la fe porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y quiero que lea esto conmigo, Romanos capítulo 4, versículo 20 al 25. Vamos a leerlo
porque esto es poderoso. Y quiero terminar porque esta es la característica esencial cuando nosotros estamos viviendo en el reino. El resultado, todo milagro, toda señal, toda maravilla tiene que producir esto en este tiempo y en esta temporada. Dice Romanos 4, 20 al 25, dice: tampoco dudó, está hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que a través de la fe nosotros somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Pero a mí me encanta el versículo 20, donde dice que Abraham no dudó por incredulidad. Yo sé que usted tiene batalla, yo sé que usted tiene lucha, usted tiene adversidades en esta hora, dificultades, momentos difíciles, pero este es el tiempo de creer. Somos justificados por la fe, hemos sido trasladados al reino del Hijo amado de Dios. Así que toma el lugar que te corresponde y te pertenece. Y escuche, le voy a decir, viene el tiempo de la mayor manifestación sobrenatural, milagros, maravillas, provisiones financieras, provisiones familiares, conversiones familiares, transformación, liberación. Todo esto viene a manifestarse. Pero dice que Abraham dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cada resultado que nosotros vamos a ver en este tiempo, toda la gloria es para Dios. Aunque el pueblo de Israel peleaba, ellos sabían que no eran ellos. Ellos sabían, es porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, vamos a obtener la victoria. Este es su programa, La Verdad Te Hace Libre, con esta enseñanza en este día de el carácter del reino. Soy el pastor Diego Valencia, aquí desde Calpe, Alicante, Ministerio Internacional Dios es Amor. Les amo a todos los amigos, conocidos, los hijos de la casa, les bendecimos.